Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola, Juan, José, Eduardo, Evelyn, Julián, Diego, Fátima, Auriel, Olga, Ana, Ania y Mariana. Hola, gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo. Vamos a trabajar sobre el tema que habíamos estado trabajando sobre el proyecto de las curvas de oferta y demanda en la vida real. Y aquí hay una situación súper interesante. Lo que vamos a platicar ahorita va a ser súper interesante, súper intenso porque vean ustedes. Nada más, vamos a ir al modo de presentación. Y aquí lo que vamos a trabajar es algo que los economistas llamamos la elasticidad. La elasticidad, por ejemplo, elasticidad de la demanda, ¿no? Existen diferentes elasticidades, hay elasticidad de la oferta y hay elasticidad de la demanda, pero vamos a enfocarnos, vamos a ver, por ejemplo, la elasticidad de la demanda, así en términos muy sencillos, es los cambios porcentuales que existen en la demanda sobre el cambio en el precio. Pero bueno, si nosotros lo vemos así nada más de la ecuación a lo mejor no es muy claro. Pero el tema es que si cuando algo tiene una gran elasticidad, la elasticidad es muy grande, eso significa que los cambios son el porcentuales en la demanda. Cuando tú cambies un poquito en el precio, la demanda va a cambiar mucho. Eso significa un número grande en elasticidad. O sea, ya hay productos que son que les llamamos, que son muy elásticos, o sea que sus precios, su demanda cambia mucho con el precio, y hay productos que son muy inelásticos, lo cual significa que por mucho que le aumentes o le cambies el precio, la demanda va a ser prácticamente la misma. Ejemplo de esto puede ser la gasolina, ¿no? Si tú aumentas el precio de la gasolina, aún sigue siendo necesario utilizarla para todo lo que para todas las cosas que nosotros utilizamos. Entonces, pues, no va a cambiar de una manera tan dramática los productos. No van a cambiar tan dramáticamente qué tanto nosotros lo vamos a demandar, la cantidad demandada. Sin embargo, hay algunos productos en los que la demanda es muy sensible. O sea, por ejemplo, eh, ciertos alimentos que no que a lo mejor dulces, por ejemplo, ciertos dulces que no los consideramos a lo mejor tan indispensables, o productos que realmente no son tan, por ejemplo, los restaurantes, ahora que tenemos en situación de crisis, los restaurantes lo sufren mucho porque su producto es altamente elástico, porque no tienen porque los salarios, también se puede hacer sobre los salarios, ¿no? La elasticidad precio y elasticidad de ingreso. Entonces, si los ingresos disminuyen, los ingresos de las personas disminuyen, entonces de una manera muy sensible ellos dicen, no, ¿sabes qué? Voy a dejar de consumir. ¿Y qué es lo primero que dejan de consumir? Pues dejan de ir a los restaurantes. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de elasticidad. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestras curvas de oferta y de demanda, lo que nosotros podemos recordar es que esas curvas, por ejemplo, aquí tenemos nuestra curva de demanda, ¿no? Entonces, aquí el precio parece que está reaccionando a la cantidad. Sin embargo, esa eh, esta es realmente la curva inversa de demanda, y la que nosotros realmente querríamos es la curva de demanda en la que la cantidad está reaccionando al precio. Bueno, no te creas, así lo podemos dejar, para no confundir en este punto. La idea es esta, que si tú estás utilizando logaritmos, es el logaritmo que a lo mejor a algunos de ustedes como que les molesta ver ese log que está ahí, porque pues, no nos cabe a veces en la cabeza. Ya explicamos aquí un poquito en esta clase que el log, pues, podríamos decir en términos muy sencillos que es el número de ceros que tiene el número al que estamos, del que estamos hablando, ¿no? O sea, si aquí P fuera 10, entonces log va a ser, log de P es 1. Si P fuera 100, el log de P serían 2. Entonces,
Pero la razón por la cual utilizamos logaritmos, o una de las razones en las que esto viene en logaritmos, es que este numerito, el menos 2 el menos 8.2, ese numerito, el que tienes ahí, bueno, vamos a duplicar esto, vamos a ponerlo para no hacer mentiras, ¿no? Entonces, este 8.5 vamos a cambiarlo por una A, y este 8.2 lo vamos a cambiar por una B. Siguen siendo lo mismo, nada más que es como en términos generales, ¿no? Entonces, cuando tienes una curva de demanda de este tipo, lo que significa eso es que la elasticidad, vamos a poner esto aquí, que var epsilon, ajá, que la elasticidad va a estar representada por B. O sea, eso. A ver, esto creo que no lo quiso poner aquí directamente. Pero entonces vamos a decirle aquí que vamos a intentar insertar esta otra ecuación. Aquí está, súper sencillo, ¿no? Que aquí esta elasticidad que nosotros teníamos simplemente es B. Entonces, así de sencillo es. Y ahora entonces, si nos vamos a nuestra ecuación de la curva de oferta, yo te pregunto, aquí pónganme en los comentarios, cuál es cuál es la elasticidad, de la oferta, cuál es la elasticidad precio de la oferta. Si tú, y estoy viendo aquí en los comentarios, si tú pusiste que era 1.7, entonces estás perfectamente erróneo. ¿Por qué? Porque aquí estábamos diciendo que era este cambio porcentual en la oferta con respecto al precio. Entonces no es 1.7, sino que nosotros lo primero que tenemos que hacer es despejar logaritmo de Q, y luego ya lo que nos salga con nuestra como coeficiente de logaritmo de P, eso va a ser nuestra elasticidad. Entonces, paso número 1, lo primero que vamos a hacer con esta ecuación que tenemos aquí es que vamos perdón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar, digamos, vamos a sumar los dos lados de la ecuación, les vamos a sumar 2.0. Y entonces ese 2.0 nos va a quedar del lado izquierdo de la ecuación y se va a ver algo así, ¿no? Entonces ya el 2, como quien dice, ay, como te dijo Miss Fulanita en primero de primaria, que lo que está a la izquierda pasa a la derecha, lo que estaba restando y pasa sumando. No es tal cual lo que sucede en esta situación. No es esa la forma correcta de ver unos cambios en la ecuación, pero es básicamente lo que está sucediendo. Ahora lo que tenemos que hacer para despejar completamente el logaritmo de Q es dividir todo entre 1.7, y para hacer eso lo que tendríamos que hacer es dividir todo entre 1.7. Ahí está. Bueno, antes que eso, pues, lo vamos a pasar, vamos a cambiar el orden de los lugares, vamos a ver cómo se ve, pero al revés, y luego ya después de eso dividimos todo entre 1.7. Entonces cuando dividimos entre 1.7, lo que vemos es 1.7 logaritmo de Q entre 1.7, lo cual 1.7 entre 1.7 pues nos va a dar 1. Entonces ya logaritmo de Q va a quedar limpio. Vamos a ponerlo así, limpio, listo. Y del lado derecho sí nos queda así. Por la propiedad, o sea, por esa forma en la que nosotros tenemos, significa que nosotros podemos dividir logaritmo de P entre 1.7 más 2 entre 1.7. O sea, se distribuye esa 1.7 en el que lo estamos dividiendo. ¿Cierto? ¿O falso? Díganme ustedes. Y si esto fuera cierto, entonces nos queda el 2 entre 1.7, y 1.7 divide. Sí, ya me quité a mí mismo. Ahí estoy, ahora sí. Entonces, ahí está el 2 entre 1.7, y ahora sí, tú
tu coeficiente, el coeficiente 1 entre 1.7, eso va a ser la elasticidad. Y es eso lo que nosotros vamos a considerar como la elasticidad. 1 entre 1.7, o sea, algo aproximado entre 0.58 es más o menos lo que nosotros vamos a poder considerar nuestra elasticidad. Como reto te voy a dejar que por favor tú hagas el cálculo de la elasticidad de la demanda. Ahora, esta elasticidad de la demanda lo vamos a interpretar. Entre más grande sea la elasticidad de la demanda, es más el efecto que tiene una cosa sobre la otra, que tiene el precio sobre la demanda. Entonces, ahora sí, ya nos vamos a lo que nosotros habíamos estado trabajando. Y recuerden que este era un modelo. A ver, vamos a irnos a nuestra... ¿Dónde está? Aquí está. Permítanme un segundito. Vamos a hacer esta modificación para poder ver esto. Ok, aquí está nuestra base de datos. Y si ustedes recuerdan, aquí están las cantidades la cantidad de sandía que teníamos durante el año, ¿no? Pero esto, por supuesto que si estábamos tratando de hacer curvas de oferta y de demanda, te puedes asustar y puedes decir, esto no se parece nada a las curvas de oferta y demanda que habíamos estado haciendo. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos son estimaciones de las curvas de oferta de curvas de oferta y de demanda que se parezcan a estas ecuaciones que nosotros teníamos anteriormente, ¿no? Algo como esto es lo que en realidad nosotros queremos. Es decir, si tú ya estás acostumbrado a ver, a transformar de las ecuaciones, transformarlas en tu mente a la forma gráfica, pues entonces ya tienes una forma en la que tú puedes revisar, puedes ver que esto no es lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, lo que vamos a notar, vamos a la presentación, vamos a llevar esta ecuación, me quito a mí mismo para poder, a ver, es más, aquí, sí, no, ya no sé. Entonces, lo que hicieron en el artículo que nosotros estábamos revisando es que hicieron una estimación de la oferta, ¿no? Entonces, la ecuación, esta ecuación que tú estás viendo aquí en pantalla no es muy diferente que la que ya habíamos estado trabajando. Se parece muchísimo, es exactamente lo mismo, solamente que aquí entra un principio muy, muy importante de la economía, que vamos a escribirlo aquí, es muy, muy importante. Entonces vamos a escribirlo: ceteris paribus. Dígame, alguien aquí dentro de ustedes que me diga qué significa ceteris paribus. ¿Por qué eso es importante, ceteris paribus? Vamos a poner, quedó aquí todo distinto, pero... a ver, ahí está, ceteris paribus. Entonces, ¿por qué ceteris paribus es importante? Porque esta ecuación de acá es una ecuación en la que tienes no solamente la cantidad dependiendo del precio, que son las primeras dos partes de la ecuación, ¿no? La constante es 2.48 y el 0.58, eso es digamos, la parte como de la elasticidad de la cantidad demandada, es la elasticidad de la cantidad demandada con respecto al precio. Fíjate que tiene un subíndice, que ahí tiene que estás viendo QT, y luego acá tienes el logaritmo es en P en T-1. Eso significa que la cantidad demandada de sandías, o sea, si tú quieres predecir, vámonos acá, vámonos a la...
si tú quieres predecir cuál es la cantidad, digamos, de sandías, 4.35, ¿cuál es la cantidad de sandías que vas a tener en 1931? Entonces tú no te vas a ir al precio que tenías que tienes en ese mismo año, porque entonces pues no te va a servir para predecir, no te va a servir para saber algo. Entonces tú no tienes todavía esa información hasta que ya te compraron. La realidad es que no sabes cuál va a ser el precio, sino que hasta que ya se hicieron todas las compras. ¿Por qué? Porque el proceso de definición de un precio es un proceso donde están las curvas de oferta y demanda. Entonces, realmente, para poder predecir, vamos a ver si lo podemos colorear esto. Ajá. ¿Dónde puedo? Aquí. Si tú quieres saber cuál es esta cantidad, te vas a este precio, no te vas al anterior. Te vas al anterior, al periodo anterior. Eso es lo que nos dice la primera parte de nuestra ecuación. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, y luego viene un menos 32, que es por el logaritmo de CT. O sea, ahí, además de esto, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ser muy querríamos nosotros verificar mucho, podríamos ver el costo, ¿no? Por ejemplo. Y aquí es esto lo que nosotros tomaríamos en consideración. Por supuesto que el costo tendría que ser menos que el precio, entonces vamos a inventarnos algo, ¿no? 3.65, algo por el estilo. Entonces, esto sería el costo que nosotros estamos prediciendo y es el que va a definir cuál va a ser la cantidad demandada. Pero en este caso no es... No, aquí me estoy equivocando. No te creas, sí es el costo del T-1, o sea, del periodo anterior. Igual, casi todo va a ser del periodo anterior. Y luego nosotros tenemos otra variable que se llama T. Por cierto, la C no es el costo de las sandías, sino es el costo del algodón. Viene por C porque los autores estaban utilizando, es en inglés lo que estaban trabajando, entonces viene C de cotton. Entonces, el costo del algodón y el costo de los vegetales. El costo de los vegetales, eso es T-1. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar o en qué nos tenemos que fijar cuando vemos este tipo de ecuación y cuando vemos lo que nosotros, los numeritos? Uno es el signo, que quiere decir que si es menos 32, es el coeficiente del logaritmo de C en T-1, eso significa que si tú aumentas el costo del algodón, entonces ese aumento en el costo del algodón va a disminuir la cantidad demandada de las sandías. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué es lo que piensas que está pasando? ¿Por qué el costo del algodón? ¿Por qué el costo del algodón está... gracias por los comentarios. Estoy aquí leyendo los comentarios y me están diciendo aquí, Juan, gracias por lo de Ceteris Paribus. Exactamente, el Ceteris Paribus significa todo lo demás, vamos a dejarlo igual. Entonces, en este caso, si nosotros estamos metiendo esa variable del precio del algodón, entonces eso nos va a decir, nos va a ayudar a que la estimación del efecto del precio con la cantidad va a ser más correcta. No te dé miedo, que no te dé miedo, Juan. Por cierto, no hay ningún grupo de WhatsApp, Juan. No hay ningún grupo de WhatsApp y te recomiendo que no pongas tu teléfono aquí porque este es un foro público, entonces todo el mundo lo va a poder ver. Entonces, si puedes borrarlo, eso es más... No, ya lo voy a borrar por tu seguridad. Entonces, cuando todo lo demás permanece igual, y en este caso, lo que estamos tratando de hacer
es que tenemos que que hacer que todo permanezca igual para conocer el efecto del precio con la cantidad. Entonces, una de las cosas que afecta y que nosotros tenemos que asegurarnos de que permanezca igual es el precio del algodón. ¿Por qué el precio del algodón? ¿Por qué los costos del algodón? ¿Por qué nos afectan a la cantidad demandada de sandías? ¿Por qué creen que sea ustedes eso? Mientras ustedes piensan, vamos a considerar esta otra variable, CP. Ahí tiene un signo positivo, ese CP con subíndice T. Y ese CP era un programa que estaba en 1900, en un espacio entre 1934 y 1951. De 1900, vamos a nuestra tablita, 1934 a 1900, a ver, de 1934 al 51. Entonces, a partir de acá. Y nosotros con esto, vamos a poner CP, vamos a hacer una variable dummy. Una variable dummy es una variable que ocupa solamente dos posibles valores. Uno es valor 0 y otro es valor 1. Entonces, esta es una variable que va a ser 1 solamente si está en efecto un programa que tenía el gobierno de Estados Unidos, un programa de ayuda a el algodón. Entonces, esa es la razón por la cual a nosotros nos interesa el precio o los costos del algodón, porque como durante ese momento, durante estos tiempos, teníamos en efecto un programa de apoyo, pero al cultivo de algodón. Entonces, algunos de la algo de la oferta, algunas de la producción, alguna parte de la producción que tenemos de sandías, se fue al algodón. O sea, realmente algunas personas, como estaba en existencia ese programa, pues entonces algunas personas decidieron dejar, además de los problemas que teníamos de demanda por la Segunda Guerra Mundial, entonces que ahorita lo vamos a poner. Entonces, además estaba ese programa de cultivo de algodón en el cual pues, algunas personas que tenían cultivos y que tenían espacio de tierra que podían dedicar a las sandías, pues decidían mejor hacerlo de algodón. Entonces, este solamente ocupa valor 1 solamente cuando el programa está en efecto. Entonces, aquí está, en 1934, este tiene un valor 1 y en todos los demás años va a tener valor, en los demás años anteriores es valor 0. Entonces, este es el valor que debería tener CP. Y luego, en nuestra ecuación, tenemos, vamos a ver esto, otra variable adicional, que es si la Segunda Guerra Mundial, o sea, si estaba durante ese momento en la Segunda Guerra Mundial, si estábamos en guerra. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué año a qué año estaba? Entonces, bueno, estaba desde los 30, desde finales de los 30, bueno, pero lo que nos interesa es si Estados Unidos se estaba involucrando, estaba ya mandando personas a la Segunda Guerra Mundial. La idea de esto es que en el momento en el que tú mandas, en el que estás en la Segunda Guerra Mundial, pues si mandas a la parte de tu fuerza laboral a la guerra, entonces tienes menos personas que estén cultivando y muchas cosas, entre ellas las sandías. Entonces vamos a hacer esta variable que se llama World War II. Y esa variable tiene valor 0, excepto bajo una circunstancia, que estemos de 1943 a 1946. Entonces, estos son los valores de esta variable. Entonces, si nosotros queremos ver cuál es el efecto cuál es aquí nos faltó una variable, ¿no? Insertar uno a la derecha. Aquí sería, perdón. Insertar a la izquierda. Aquí sería T, ¿no? Que es el precio de las verduras.
y entonces el precio de las verduras vamos a decir que era 2.4, no sé, yo no sé. Entonces, si tú lo que quieres saber es cuál va a ser el precio, cuál va a ser la cantidad, perdón, en logaritmos de 1931, lo que tú tienes que observar para poder predecir es cuál es el precio en el año anterior, cuál es el precio el costo de las verduras y del algodón, y si en ese año, en este caso aquí sí, el año que sí consideras es el mismo año, si en ese año estaba en rigor es el programa del algodón y si estábamos en guerra. Entonces, estas son las variables que tú vas a considerar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos vamos a nuestra ecuación, aquí está, ¿no? Es una ecuación lineal sencilla, ¿no? Entonces, vamos a verla. Y aquí dice que el logaritmo de QT, vamos a ver, logaritmo de Q en T, el logaritmo de Q en 1931. Ahorita van a ver lo que estoy haciendo. Bueno, lo estoy haciendo aquí mismo en Excel. Entonces, bueno, en Google Sheets. Entonces dice que eso es igual a 2.42. Primera parte es 2.42. Entonces vamos a ponerlo aquí en una fórmula y le ponemos aquí igual a 2.42. Y luego a eso le vamos a sumar más 0.58 multiplicado por lo que sea que nos den el logaritmo de P, pero en el año anterior. Y luego a eso menos 0.32 veces lo que tengamos aquí. Esto es en logaritmos, digamos que esto era en logaritmos. Entonces, menos 0.12 por el logaritmo por esta otra, ¿no? Que el logaritmo de T, que es el precio de las verduras. Y luego a eso le vamos a tener que sumar el otro coeficiente, que es 0.07 multiplicado por CP, que es esto. Si esto fuera igual a 1, entonces le aumentas un 0.07 a lo que tengas ahí, y a esto le restas 0.36 multiplicado por lo que tengas si está ahí. Entonces ahí nos da, esto es lo que nos da de resultado, que por supuesto que aquí yo lo estaba inventando aquí los números. Realmente esto no nos va a dar de manera correcta tan fácil. Aquí la estoy. Debí haber. No sé por qué le di. Aquí está. Ya lo regresé. Entonces, digamos que este es 2.3, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ahí ya se parece un poquito a lo que sí tenemos en la realidad. Y es esto básicamente, o esa es la forma en la que nosotros podemos predecir o dar una idea de cómo se pueden comportar o cómo se deberían de comportar las cantidades relacionadas con los precios. Entonces, si nosotros tenemos los precios y tenemos los costos y sabemos si están en guerra o si no están en guerra, podemos hacer una buena predicción de cómo se va a comportar. Ahora, aquí está un tema muy muy importante, que cuando nosotros incluimos cuando nosotros incluimos ya se me olvidó. Cuando nosotros incluimos la variable dummy, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, entonces estamos desplazando completamente toda la curva de la oferta. Y eso es justamente, y ese desplazamiento que nosotros estamos haciendo, ese movimiento que está haciendo, son cosas que dependen de las que depende únicamente la oferta. Entonces, la curva que nosotros obtenemos cuando incluimos estas variables exógenas, cuando incluimos esas variables exógenas, esas son las respuestas, y esa es la verdadera curva de la oferta. Si nosotros queremos
saber o encontrar la curva de la demanda, entonces lo que necesitamos es igual, de la misma manera, hacer nuestra variable, nuestra función como esta que nosotros teníamos, la de la demanda, pero es la de la demanda, esta es la de la demanda. Pero a esta también le tenemos que incluir, pero no le vamos a incluir los mismos factores que a la oferta. ¿Por qué? Porque a la demanda probablemente no le afecta, a la demanda de sandías no le afecta si nosotros mandamos a las personas a la guerra. Probablemente o afecta de una manera distinta o no realmente no nos afecta. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la curva real de la oferta, necesitamos incluir esos factores exógenos y necesitamos transformar ese análisis en un análisis ceteris paribus, o sea, dejando todos los otros efectos de todas las otras cosas que pasan, dejándolas iguales. Entonces, lo que se vuelve en este caso, entonces, el precio es lo que se vuelve endógeno. La variable P, las variables P y Q realmente son la interacción que tenemos en la oferta y la demanda, pero esa es la interacción endógena, que es la que nosotros podemos de alguna manera saber que hay una interacción entre ellos. Lo otro, o sea, si nosotros tenemos guerra, pues eso viene de manera exógena, que es nosotros no podemos controlar si va a haber o no guerra, o los precios y las cantidades no tienen nada que nosotros nos genere, que nosotros nos haga que se comporten entre ellos. Entonces, es esto, y es esto lo que quería el día de hoy platicarles. Y espero que les haya servido, que les parezca esto suficientemente interesante. Y veo aquí en sus comentarios lo que ustedes lo que ustedes quieran aportar sobre este tema. A mí me parece, no sé ustedes, a mí me parece súper interesante que si tú quieres conocer las curvas de oferta, en lo que te tienes que fijar no es tanto en los precios y en las cantidades, que es lo que nada más te fijas cuando haces las curvas, cuando los generas en la teoría. Pero si tú quieres ver esto en la práctica, necesitas necesariamente enfocarte mucho a los otros factores externos que podamos nosotros encontrar. Entonces, pues ahí está. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima y les deseo que pasen un buen día. Aquí hay una situación que los economistas llamamos el problema de simultaneidad. Entonces te recomiendo mucho que veas este tema de la simultaneidad. Y pues nos vemos a la próxima. Chao.